Dios le bendiga mucho a cada uno de nuestros hermanos, dándole gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo cada día más, porque Él nos permite, nos da la fuerza, nos da la fortaleza espiritual, la sabiduría para hacer su voluntad y su obra. Y vamos a tener la palabra leída en Hechos en su capítulo 4, versículo 1 hasta el 12. La gloria para Dios. La palabra se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los seduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra angular, reprobada por nosotros los edificadores, la cual ha sido venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Cada día más que yo sea un simple instrumento tuyo, Jehová, para hacer tu voluntad y tu obra. Y que esta palabra esté edificando, fortaleciendo y aumentando la fe. Y aquellos que no te conocen, que vengan al arrepentimiento y que vengan a los pies de Cristo. Porque como dice tu palabra en Romanos capítulo 10, verso 17, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Como dice Isaías 55, verso 11, tu palabra no regresa vacía. En el nombre poderoso de Jesús lanzo la red. El mensaje tiene como título: la gloria para Dios, en ningún otro hay salvación. Gloria a Dios. Vemos que de la lectura de estos versículos, la poderosa palabra nos da una gran enseñanza. Y dice la palabra que Juan y Pedro estaban anunciando al pueblo de Israel la resurrección de los muertos de Jesús. Producto de la predicación de estos dos apóstoles,
pueblo de Israel, dice que el número que creyeron en el mensaje que ellos predicaban de la resurrección de Cristo de los muertos fueron 5,000. Pero no solamente eso, un hombre que tenía, dice la palabra, más de 40 años enfermo, también recibió sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Y vemos aquí cómo los principales, la gloria para Dios, los ancianos y los gobernadores, los fariseos, se unieron a otra secta que era totalmente opuesta, pero aquí se unieron para impedir la gloria para Dios que estos dos discípulos de Jesús anunciaran la resurrección de Cristo. Y dice que los saduceos estaban también resentidos porque ellos estaban anunciando esta palabra. Producto de esto tomaron a Juan y a Pedro y lo metieron preso. Y dice la palabra que al día siguiente fueron interrogados porque el día que lo tomaron preso, ese día ya era tarde. Y vemos que todos los sumos sacerdotes y la familia sacerdotal, Caifás y Anás, todos los gobernadores, porque fue preso en el concilio, pues se reunieron a los fines de interrogar a estos hombres. Y vemos cómo dice la palabra, ellos lo cuestionaban, diciéndole que con qué autoridad y en nombre de quién ellos estaban haciendo eso, de que más de 5,000 hombres, gloria a Dios, creyeron en la resurrección de Cristo y un hombre recibió sanidad. Y dice la palabra que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y vemos Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y cuando fue interrogado, vemos cómo este hombre, la valentía que tenía, el desnudo, porque estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no le tememos a los hombres, porque Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria a Dios. El apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo en la segunda carta, capítulo 1, verso 7. La gloria para Dios. El evangelio es un evangelio de poder. El poder del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del poder del Espíritu Santo, podemos vencer los ataques de la tiniebla. Podemos vencer también todo lo que sea que venga, porque Jesús Nazaret, vemos que duró 45 días y 45 noches en ayuno sin comer, cuando fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado por Satanás en el desierto. Y vemos allí, porque Jesús estaba lleno del poder del Espíritu Santo, Satanás le hizo 3 tentaciones, pero no pudo con la palabra, y Jesús le contestaba también con la palabra. Y la primera tentación que Satanás le hizo a Jesús, le dijo, si es verdad que tú eres el Hijo del Hombre, convierte esta piedra en pan. Y Jesús le dijo, escrito está, que no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Vemos la gloria para Dios, como Jesús, lleno del Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu Santo, le contestó con la palabra. Y la segunda tentación dice la palabra que demostró y le dijo, lánzate de aquí que Cristo está, que Él mandará sus ángeles para que no te pase nada, para que no, gloria a Dios, pase piedra de tropiezo. Porque Satanás se sabe la palabra, pero es para engañar. Y así vemos cómo allá en el jardín del Edén, Satanás con la palabra desnaturalizó la orden que Dios le había dado a Adán.
allí en el huerto y engañó a Eva y entró el pecado. Dice Romanos en capítulo 6, verso 23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Hijo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Salvador nuestro. La gloria para Dios. Vemos cómo el enemigo siempre anda buscando la forma de atacar, de querer impedir el propósito, pero Dios venció a la tiniebla, a los enemigos, con la resurrección de Cristo de entre los muertos al tercer día. La gloria para Dios, porque así la palabra fue anunciada cuando le damos a lectura a Mateo en su capítulo 16, verso 21, como Jesús le anunció su muerte y resurrección a los discípulos. Y le dijo, era necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y sea entregado en manos de los sacerdotes y escribas y le dieran muerte. La gloria para Dios, pero que hasta el tercer día iba a resucitar. Cuando le damos la lectura a Filipenses en su capítulo 2, del verso 7 en adelante, bendice la palabra, que Jesús se humilló hasta lo sumo, se despojó de todo, se hizo un siervo, se hizo hombre y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, una muerte maldito, se hizo maldito para cargar con el pecado de todos nosotros. Colgado allí en el madero, cargó nuestra dolencia y nuestras enfermedades y nuestro pecado, como dice Isaías en su capítulo 53, verso 4, la gloria para Dios. Se cumplió la palabra cuando Jesús entró también en Mateo, en su capítulo 8, del verso 14 al 17, cuando allí, la gloria para Dios, visitó a la casa de allí de Pedro y su suegra estaba postrada en cama con una fiebre. Y cuando él llegó allí, la tocó y le dijo, levántate. Inmediatamente la fiebre se le fue y se levantó a servirle a Jesús. Pero Jesús se quedó allí y en la tarde le trajeron muchas personas enfermas y endemoniados y él solamente con decretar la palabra pues los sanaba. Y allí dijo en el verso 17, para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías, la gloria para Dios, que él cargó nuestras enfermedades y nuestra dolencia en la cruz del Calvario. Por su llaga fuimos sanados. 39 latigazos. Le pusieron una corona de espina, le dieron vinagre, una herida en el costado, un letrero burlándose, sálvese el rey de los judíos. Lo pusieron al lado de dos malhechores. Pidieron mejor el pueblo que soltara a un criminal Barrabás y condenara a un inocente, pero estaba escrito y anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento de cómo Jesús iba a venir, a qué iba a venir y también que iba a resucitar, que iba el Padre y está la dieta del Padre y ahora estamos esperando su venida. Dice Marcos 10, capítulo 10, verso 45, dice la palabra, el Hijo del Hombre no vino a servirse, sino a servir y a dar su vida por rescate de muchos. Gloria a Dios, ese fue el propósito, morir por el pecado de todos nosotros. Dice Juan en su capítulo 3, verso 16, y de tal manera Dios amó al mundo que entregó su único Hijo para todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vemos aquí cómo el apóstol Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, Dios le dijo que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ellos crucificaron, en el nombre de Jesús de Nazaret, es que ellos están haciendo lo que estaban haciendo, predicando el Evangelio, anunciando la buena nueva y anunciando la resurrección. Gloria a Dios. Vemos también que él le respondió que en el nombre de Jesús de Nazaret, también este hombre que tenía 40 años con una enfermedad, en el nombre de Jesús recibió también su milagro. Porque
Los discípulos, los 12, gloria para Dios, Jesús le dijo, y predicar el evangelio a toda parte, a todo el mundo, y aquel que creyere y fuera bautizado, ese será salvo. Y vemos cómo aquí el apóstol Pedro dice que en ningún otro hay salvación. Gloria a Dios. Y le vamos a dar lectura al verso 12 de Hechos capítulo 4. Y dice la poderosa palabra, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Gloria a Dios. Solo tenemos la salvación por Cristo Jesús, porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario por el pecado de todos nosotros. Solamente en Él hay resurrección. Dice, yo soy la resurrección y la vida, aunque esté muerto, vivirá. Y dice el verso 13 de Hechos capítulo 4. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del burgo, se maravillaban y les reconocían que había estado con Jesús. Gloria a Dios. Vemos, dice la palabra, con denuedo. Esto significa que viendo la valentía, significa esta palabra, como Juan y Pedro le habían contentado a ellos sin ningún temor. ¿Y qué ocurrió? Ellos se maravillaron porque sabían que estos discípulos habían estado con Jesús. Vemos la pesca milagrosa allí, cómo Jesús escogió a Pedro y a Juan, que estaban pescando, con un milagro sobrenatural, que le dijo, ve, en el nombre mío echa la red. Después que ellos habían durado la noche entera sin pescar nada, y él tomó la barca y predicó el evangelio. Vemos que Pedro le dijo que él no era digno, le dijo, apártate de mí, que yo soy un hombre pecador. La gloria para Dios. Y Jesús le dijo, de hoy adelante será pecador de hombre. Y vemos cómo aquí, gloria a Dios, ellos sabían que estos hombres eran del bajo burgo, es decir, que no eran hombres letrados, no tenían letras, no eran hombres como el apóstol Pablo, que era un hombre letrado con mucho conocimiento, sino eran del bajo burgo, es decir, personas sin letras, sin conocimiento, pero estaban llenos del poder del Espíritu Santo, y ellos se maravillaban porque como ellos hablaban, demostraban que ellos estaban con Jesús y caminaron con Jesús. Vemos cuando estamos llenos del poder del Espíritu Santo, la gloria para Dios, no necesitamos ningún otro instrumento, sino con el poder del Espíritu Santo podemos vencer, resistir todos los ataques de la tiniebla, todos los ataques de Satanás, como ellos lo resistieron. Estaban presos, pero estaban llenos del poder del Espíritu Santo. La gloria para Dios. Ellos se maravillaron cómo estos hombres habían hablado, la gloria para Dios, cómo estos hombres estaban predicando y hablando de Jesús, porque ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés para hacer la obra y voluntad del Señor Jesús de Nazaret. Y dice el verso 14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos y no podían decir nada en contra. Gloria a Dios. El hombre que había recibido el milagro estaba en pie y ellos no podían decir nada porque era un hecho notorio de que había recibido sanidad de parte de Jesús de Nazaret. Entonces dice el verso 15, y entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Gloria a Dios. Sin embargo, para que no se divulgase más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a nombre alguno
en este nombre. Gloria a Dios. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Santo eres, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Gloria a Dios. Ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de qué castigarle, porque causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Santo eres, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Gloria a Dios. Vemos cómo las autoridades amenazaron a Pedro y a Juan para que no predicase en el nombre de Jesús. Y vemos cómo Pedro y Juan contestaron y le dijo: juzgad ustedes si es, gloria a Dios, correcto obedecer a los hombres, obedecer a Dios. Por causa del Evangelio vamos a pasar situaciones difíciles, pero tenemos que aprender de cómo estos hombres aún estaban amenazados, intimados, aún gloria para Dios, no tuvieron miedo ni dejaron de anunciar el Evangelio de la resurrección, porque ellos estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Y esto le enseña la palabra que no importa lo que se levante en contra del propósito de Jehová, como quiera la tiniebla no puede la gloria para Dios impedir que se cumpla el propósito, porque ellos fueron escogidos para anunciar el Evangelio, para sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios en el nombre de Jesús de Nazaret. Ellos solamente tuvieron que hacer fue amenazarlo y no encontraron nada con qué castigarle y tuvieron que soltarle. La gloria para Dios, porque el poder de Dios está para deshacer la obra de Satanás, porque él lo venció allí en la cruz. Hoy en día son muchos los que se levantan, la gloria para Dios, en contra del propósito de Jehová, para impedir de que se cumpla, se predique el Evangelio, la gloria para Dios. Pero Dios está ahí, el poder del Espíritu Santo y Jesús, para deshacer la obra de la tiniebla. Cuando vemos en Hechos 9 la conversión de Pablo, la gloria para Dios, Pablo perseguía a los cristianos y tenía una carta de la sinagoga para matar a los cristianos donde quieran que encontrase, sea un hombre o una mujer, hablando de Jesús. Y vemos cómo allí en un encuentro, ese resplandor, esa luz que vino del cielo, y esa voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dijo: ¿quién eres? Señor, yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo perseguía a los discípulos de Jesús, no estaba persiguiendo a los discípulos, sino era el mismo Cristo, porque ellos fueron escogidos, la gloria, para hacer la voluntad del Dios poderoso y de Cristo. Cuando una persona se levanta contra un escogido de Dios, no se está levantando contra esa persona, sino se está levantando contra Jesús de Nazaret, contra el Dios poderoso que lo resucitó de los muertos. Y aquí, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Los cobardes no ven el reino de los cielos. Los cobardes no llegan a ningún lado, porque la cobardía, la gloria para Dios, es sinónimo de derrota. Es sinónimo, mira como Josué le dijo, Dios le dijo a Josué: esfuérzate, sé valiente, que yo estaré contigo a donde quiera que vaya. La gloria para Dios. Los cobardes no llegan a nada. Los cobardes se quedan, tienen temor de todo. Pero el Espíritu Santo que mora entre nosotros, no existe el espíritu de cobardía, sino de poder,
de amor y de dominio propio. Vemos el poder del Espíritu Santo, como Jesús cuando andaba haciendo la voluntad del Padre, la gloria para Dios, sanaba a los enfermos, caminó sobre las aguas, echaba fuera a los demonios, resucitaba a los muertos como a Lázaro, la hija de Jairo, la mujer del flujo de sangre, le daba la vista a los ciegos, a los paralíticos, a los leprosos, porque estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Y vemos como Pedro y Juan, llenos del poder, pues anunciaban la resurrección, y este hombre que tenía gloria para Dios 40 años recibió este milagro. Y le voy a dar lectura al verso 23 para culminar. Dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todos los que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. El verso 24: y ellos, habiéndole oído, alzaron unánime la voz al Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. La gloria para Dios. Es el Dios poderoso. Vemos cuando ellos salieron, después que lo soltaron, lo amenazaron, pues ellos fueron, gloria a Dios, donde los compañeros, ¿qué dijeron allí? Pues los creyentes, la gloria para Dios, alzaron la voz y le dieron gracia al Dios y reconocieron que el verdadero Dios, creador del cielo, de la tierra, del mar y todo lo que habitan allí, es el Dios poderoso a quien nosotros le servimos, adoramos y glorificado, que por su gracia y su misericordia entregó su único Hijo por el pecado de todos nosotros. Dice Juan 3:17, el Hijo del Hombre no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el verso 3 dice, Juan 3:18, dice la palabra, que el que no cree que Jesús es el Hijo de Dios, ya está condenado por no creer que Jesús es el Hijo de Dios. Cada día más esta palabra nos enseña, cada vez que estudiamos las Escrituras, interpretamos la palabra, la analizamos, la gloria para Dios, vemos esta gran fortaleza que no debemos desmayar, no debemos tener miedo, porque Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vemos cómo Pablo y Silas estaban presos en la cárcel por causa de anunciar el evangelio y anunciar a Cristo, pero ellos estaban allí gozosos, comenzaron a orar y a cantar la gloria para Dios, y cómo descendió el Espíritu de Dios allí, que hasta el carcelero se quería quitar la vida, y Pablo le dijo que no, porque la puerta de la cárcel se abrieron, querían que todos los presos se habían fugado, pero Pablo le dijo que no, y el carcelero pues se arrepintió. Dice, si tú crees, serás salvo tú y tu casa. Hechos capítulo 16, verso 31. Cada día más, hermanos, tenemos que poner la mirada, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el autor de la vida. Vemos que en Colosenses su capítulo 3 del verso 1 al 4, poner los ojos, gloria a Dios, en Jesús, que está allí a la diestra del Padre, y estamos esperando su venida, porque Él viene con gran poder y gloria a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. No postergues tu salvación, ven ahora, entrégale tu vida a Cristo. Dice la palabra en Mateo capítulo 11, verso 28, venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo haré descansar. No importa la situación por la cual tú estés pasando, ven a los pies de Cristo, que Cristo te salva, Cristo te liberta, Cristo te sana. Gloria a Dios, Cristo te da seguridad, en Él hay paz, en Él hay amor.